Bienvenidos a un nuevo análisis de Voces de la Historia. Seguimos en nuestra serie La Conquista y hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante. El mundo andino antes de los incas. Cuando piensas en los Andes, te imaginas un escenario de extremos brutales. Totalmente. Tienes el desierto más seco del mundo, ahí, en la costa, y a poquísimos kilómetros de repente, picos helados de 6.000 metros y luego la selva. La selva amazónica, ¿sí? Impenetrable. Exacto. Y claro, la pregunta que te sale es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en un lugar así, tan hostil, no solo sobreviviera gente, sino que levantaran civilizaciones complejísimas? Es que esa es la clave de todo. Los materiales que hemos revisado insisten en eso, en que no hay que ver esa geografía como un obstáculo, Sino como una oportunidad. justo, como el motor de todo. La necesidad de superar esos retos fue lo que desató una creatividad, y una organización social espectaculares. Nuestra misión hoy, entonces, es rastrear esa historia desde las primeras adaptaciones hasta los grandes imperios que, de alguna forma, fueron el molde de los incas. Y hay un protagonista que va a aparecer una y otra vez. ¿Ah, sí? Un fenómeno climático que a todos nos suena, pero que quizás no medimos su poder real. El niño. El gran villano de esta historia. Va a ser el responsable de la caída de más de un imperio, ya verás. Es una historia de ciclos, auge y caída, unificación, fragmentación. Y el niño suele ser el que le da al botón de reinicio. Pues empecemos por ahí, por el principio. La relación de estas culturas con su entorno. Los textos hablan de una triplicidad andina. Costa, sierra y selva. Lo que me parece alucinante es la verticalidad. O sea, puedes estar en la playa y en menos de 100 kilómetros estás a más de 4.000 metros. El cambio es radical. Y lo fascinante, como apuntabas, es que no se limitaron a adaptarse. Hay una frase en uno de los artículos que me encantó. Dice que domesticaron el paisaje. Domesticaron el paisaje. Me gusta. No es que buscaran el sitio más cómodo, es que transformaban el que tenían. Y la prueba es la ingeniería. Si no tenían agua, pues construían canales de kilómetros. Que traían el agua del deshielo. Exacto. O incluso hay evidencias de que llegaron a rebajar la cima de una montaña para fines ceremoniales o de vigilancia. Es una mentalidad que no se resigna, que moldea. Es increíble. Y con un ingenio que hoy nos parece, casi ciencia ficción por lo sostenible que era. Por ejemplo, en las alturas, no hay árboles, no hay leña. Un problema enorme, claro. Pues se dieron cuenta de que un musgo que crece en las rocas, la yareta, es un combustible brutal, de combustión lenta y muy calorífico. Problema resuelto. O el ichu, que es esa hierba alta y dura que crece por todas partes en la puna. Para nosotros un matojo, para ellos un recurso estratégico. Claro, forraje para las llamas y alpacas. Y para techar sus casas. Y muy importante, entendieron que sus raíces fijaban el suelo y prevenían la erosión. O sea, una gestión integral de los recursos. Pero si hay un invento que a mí me ha dejado boquiabierta es el chuño. La patata es de allí, de los Andes. Sí, cientos de variedades. Pero claro, ¿cómo la conservas? Y lo que hicieron fue inventar la liofilización, miles de años antes que la NASA. Es que el proceso es pura genialidad. Dejaban las patatas en el suelo por la noche con las heladas de la puna y se congelaban. Vale. Por la mañana las pisaban, como si fueran uvas, para sacarles todo el agua. Y repetían el proceso varios días. Congelar, pisar, pisar. Qué bueno. El resultado es el chuño. Una patata deshidratada dura como una piedra, que se puede conservar durante años, décadas incluso. O sea, tenían una reserva de carbohidratos a prueba de todo. Malas cosechas, sequías, guerras. Exacto. Esto no es una receta, esto es el pilar de la civilización. Es lo que permite que tu sociedad crezca. Totalmente. No son anécdotas. Son los cimientos tecnológicos y de seguridad alimentaria que permitieron que surgiera algo como Caral. Vale, hablemos de Caral, porque esto tiene mucha miga. Estamos hablando de una civilización urbana que surge hacia el 3000 a.C. Es contemporánea de las pirámides de Egipto. o de Mesopotamia. Tenían pirámides, plazas circulares, una organización social muy compleja, pero hay un debate enorme sobre su papel. ¿Fue Caral la cultura madre? ¿El origen de todo? Aquí las aguas están divididas. Por un lado, tienes la postura de su descubridora, Ruth Shady, que defiende que Caral es el foco único. Que todo lo que vino después bebió de ellos. Eso es. Pero, claro,
la arqueología avanza y han aparecido otros centros contemporáneos, como Bandurria o Ventarrón. Con unos murales alucinantes, Exacto. Y esto ha dado pie a otra teoría, que no fue un único foco. sino varios a la vez. Una especie de explosión civilizatoria. Según esta visión, la civilización andina no nace en un solo sitio, sino de la interacción y la competencia entre todos estos núcleos. Es una historia menos lineal. Que suele ser lo más habitual en la historia, en realidad. Por supuesto. Y en medio de todo esto, en Caral encuentran algo que podría cambiarlo todo, un posible precursor del quipu. Sí. Yo siempre he asociado el quipu a los incas, pero esto significaría que la idea de escribir con cuerdas es tan antigua como las propias ciudades. Es un hallazgo increíble. El quipu es una de las cosas más originales que ha producido la mente humana. Es un sistema para registrar información sin alfabeto. ¿Con cuerdas de colores? ¿Nudos? Nudos de diferentes tipos, en distintas posiciones. Podían llevar una contabilidad súper detallada del imperio. Cuántas llamas, cuántos kilos de maíz, todo. Pero no era solo contabilidad, ¿verdad? Se dice que también podían registrar historias, mitos. Esa es la gran pregunta. Los cronistas españoles mencionaban a los quipucamayos, los maestros de quipus, que podían leer relatos en ellos. ¿Y se perdió? Se perdió. Con la conquista se quemaron los quipus y se persiguió a los que sabían leerlos. Fue un etnocidio cultural terrible. Perdimos no solo una herramienta, sino una forma de estructurar el pensamiento. ¡Qué barbaridad! Y tienes esta civilización, Caral, que dura casi 1000 años y de repente se apaga. ¿Qué pasó? Pues todo apunta a nuestro villano recurrente, ¿El niño? un meganiño. Los estudios geológicos indican que hacia el 1800 a.C. hubo un evento climático extremo y muy largo, Lluvias torrenciales en el desierto. que arrasan los cultivos, los canales, y a la vez sequías terribles en la sierra, que cortan el agua de los ríos. O sea que el sistema que habían perfeccionado durante siglos para domesticar el paisaje se vuelve contra ellos. Precisamente. El desastre fue tal que la base económica de Caral se vino abajo, y con ella la ideológica. La gente simplemente se fue. Es una lección brutal sobre la fragilidad de las civilizaciones. Tras la caída de Caral, el mundo andino se fragmenta, pero unos siglos después, hacia el 900 a.C., surge un nuevo poder unificador, Chavín. Chavín. Y lo más loco de Chavín es que no unificaron los Andes con un ejército, no conquistaron a nadie, lo hicieron con la religión. Es que Chavín de Huántar no era una capital política, era un oráculo, un centro de peregrinación, el Vaticano o el Delfos del mundo andino. La gente iba allí a conectar con lo divino. Y por lo que describen los textos, vaya si controlaban esa experiencia. Totalmente. Era una experiencia inmersiva y aterradora. Hablan del uso de plantas psicoactivas, como el cactus de San Pedro. Sí, para inducir trances. Pero no era solo la druga. La propia arquitectura del templo estaba diseñada como una máquina de generar sensaciones. Un laberinto de galerías subterráneas. Estrechas, oscuras, y por debajo pasaban canales de agua. Y se ha descubierto que podían controlar el flujo para que el sonido, amplificado por la acústica, sonara como el rugido de un jaguar. ¡Qué pasada! O sea, un peregrino que ha viajado semanas entra ahí a oscuras, bajo los efectos de un alucinógeno, y empieza a escuchar rugidos que parecen venir de la tierra. El impacto psicológico debía ser Devastador. brutal. Y en el clímax le llevaban ante el lanzón monolítico, una escultura de casi 5 metros de un ser terrorífico, con colmillos, garras, pelo de serpientes. La puesta en escena era fundamental. El objetivo era que el peregrino sintiera que estaba cara a cara con lo sobrenatural, Y luego estaban las cabezas clavas en el exterior. que no son monstruos al azar. Se cree que representan las fases de la transformación del chamán en un ser jaguar durante el trance. Como un manual de instrucciones del viaje psicodélico. Exacto. Todo en Chavín estaba diseñado para convencerte de que sus sacerdotes tenían un hilo directo con el más allá. Y esta idea se extendió por todo el mundo andino. La iconografía de Chavín aparece en cerámicas y textiles a cientos de kilómetros. ¿Cómo? Porque los que peregrinaban a Chavín solían ser los líderes de otras comunidades. Iban allí a pasar por esos rituales. Y volvían a sus pueblos. Volvían legitimados, investidos con el prestigio de Chavín. Es una forma de expansión mucho más eficiente. No exportas soldados, exportas una ideología. Así se expandió el dios de los báculos, que luego evolucionará hasta ser Huiracocha, el dios creador de los incas. Un imperio de la fe y del miedo.
Pero, como Caral, Chavín también se derrumbó. Otra vez el niño. Pues, probablemente. Otro evento climático extremo que rompió el equilibrio. Y su caída provocó de nuevo una fragmentación. Y aquí entramos en un periodo fascinante que los textos a veces llaman de los maestros artesanos, con reinos regionales muy potentes. Sí, como los Mochica en la costa norte y los Nazca en el sur. Es un periodo clave. Los mochicas son los de la cerámica, ¿no? Esos huacos retrato que son increíblemente realistas. Exacto. Su cerámica es como una enciclopedia visual de su mundo. Representaban todo: guerreros, enfermedades, rituales, y eran unos ingenieros hidráulicos espectaculares, pero también muy violentos, como demuestra la tumba del señor de Sipán. Y mientras, en el sur, los Nazca creando esas gigantescas y misteriosas líneas en el desierto. Las líneas de Nazca, sí, que solo se ven desde el aire. El colibrí, la araña. Que nadie sabe a ciencia cierta para qué servían. Se cree que era un sistema ritual relacionado con el agua y la fertilidad, su gran obsesión en un entorno tan seco. Lo importante de este periodo es entender que el mundo andino era un mosaico de culturas muy desarrolladas, no era un páramo esperando a ser unificado de nuevo. Hasta que llegó el siguiente gran unificador, el Imperio Wari. Aquí ya no hablamos de influencia religiosa, ¿verdad? Los artículos lo describen como el primer verdadero imperio andino. Totalmente. Los Wari, que surgen hacia el 600 después de Cristo, aprendieron de todos los anteriores. Tenían la ideología de Chavín, la tecnología de los Mochica, pero le añadieron dos ingredientes nuevos: un ejército organizado y una burocracia. Los Wari no sugerían, imponían. Conquistaban territorios y los anexionaban. Y los administraban de una forma muy novedosa. Crearon un modelo de urbanismo planificado. Construían centros administrativos que eran clones de su capital. Prácticamente, con los mismos edificios, las mismas plazas. Era una forma de proyectar el poder del Estado hasta el último rincón. Como una especie de franquicia imperial. Y para conectar todo eso, construyeron algo que sería fundamental para los incas. Una red de caminos. El embrión del Capac Ñan, la gran red vial inca. Los caminos eran para mover ejércitos rápidamente, y para los mensajeros. Era la infraestructura del control. Entonces, lo que vemos es ese patrón del que hablabas al principio, un ciclo. Un ciclo, sí. Caral innova en la gestión del territorio, cae. Chavín innova en la unificación ideológica, cae. Y los Wari recogen todo ese legado y le añaden la capa militar y administrativa. Exactamente. Es una evolución continua. Los Wari son el puente perfecto entre el mundo de los oráculos de Chavín y el Tahuantinsuyo de los incas. De hecho, los incas construirían su imperio sobre los cimientos que dejaron los Wari. No son historias aisladas. ¿Y qué significa todo esto al final? Hemos hecho un viaje alucinante por civilizaciones que surgieron en un entorno imposible, que desarrollaron tecnologías increíbles y que encontraron formas muy distintas de construir poder. Para mí, la gran conclusión es que el mundo andino pre-inca no fue un simple prólogo. ¿Un ensayo? Exacto. No fue un ensayo estático antes de los verdaderos protagonistas. Fue un hervidero de culturas, un laboratorio de experimentación social y política durante milenios. Los incas fueron los herederos, los que lo llevaron todo a su máxima expresión. Y para terminar, en uno de los textos se dejaba caer una idea para reflexionar que me pareció muy potente. Sí. Se sugiere que la división cultural en el Perú actual, esa tensión histórica entre la gente de la costa y la de la sierra, podría no ser algo reciente. Podría tener raíces antiquísimas. Quizás se remonta a las primeras migraciones que poblaron el continente, con dos tradiciones, dos formas de ver el mundo que han convivido y competido desde entonces. Y eso te lleva a una pregunta final, casi filosófica. Una para que cada cual se la lleve a casa, ¿sí? ¿Cuántas de nuestras divisiones culturales modernas, en cualquier parte del mundo, no son en realidad más que el eco de geografías y conflictos que ocurrieron hace miles de años? Para seguir explorando estas historias, no dejéis de seguir el canal. Descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.